Bienvenidos a todos, bendiciones. Nelson, un aplauso para Nelson y su novia que hoy están por primera vez con nosotros. Ayer nos encontramos con ellos y hoy están aquí, qué bendición. Pero denle un aplauso más fuerte, déselo más fuerte. Y está Ovidio también con nosotros también, que ayer lo estuvimos compartiendo con él. Denle un aplauso fuerte, sí es. Minor, que está de nuevo con nosotros, bienvenido Minor, y a cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Hemos venido hablando, el Señor ha ministrado a mi vida lo que es paternidad. Diga conmigo, paternidad. Pues resulta que hoy estuvimos en Iglesia Central y lo que se compartió fue paternidad. Diga conmigo, con paternidad. Y fue fuerte para mí porque nunca imaginé ni lo pensé. Así es que dije yo, Señor, gracias porque tú confirmas tu palabra, lo que iba a compartir en esta tarde. Entonces dígale al que está a su lado, Dios habla. Dígale al que está a su lado, Dios habla. Dígale, Dios habla. Dígale, el Señor habla, dígale. Dígale, Él es real. Entonces, nosotros como cultura tenemos un problema acerca de lo que es paternidad. Paternidad, diga conmigo, paternidad. Paternidad en el diseño original de Dios. Dios es Padre, diga conmigo, Dios es Padre. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola. ¿Serán una sola? Diga conmigo, paternidad. En el diseño original de Dios, paternidad la pueden ministrar y la pueden dar mamá y papá. Paternidad no solo se encierra en lo que es el padre, porque la madre puede dar el amor, el cariño, pero el padre te da el carácter y la formación en la vida de un niño. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es paternidad. Entonces, paternidad por sí solo, un hombre por sí solo, le es difícil ministrar a un hijo o darle a su hijo lo que es paternidad. De igual manera la madre. Una madre sola no va a poder darle a su hijo al 100% como Dios lo estableció, lo que es paternidad. Se demanda los dos como padres, diga conmigo, los dos. Un matrimonio, una familia, una pareja en completa unidad espiritual, y para eso el Señor nos ha llamado, para que seamos, diga conmigo, seamos uno solo. Hay unas estadísticas que dicen acá que ya sea que falte la mamá o el papá, el 80% de los adolescentes terminan en hospitales psiquiátricos. El 80%, digo conmigo el 80%, porque esos jóvenes o esos niños no tuvieron ese amor de ambos padres. Faltó uno de los dos, o la familia, o los dos estaban presentes, pero no estaban proveyendo lo que tenían que proveer. Diga conmigo, paternidad espiritual. Hay tres dimensiones de lo que es paternidad. La paternidad biológica. Diga conmigo, paternidad biológica. Diga conmigo, paternidad biológica, número 1. Número 2 es la paternidad celestial, la que viene de Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios es nuestro Padre? Diga conmigo, Dios es mi Padre. Esa es la paternidad celestial. Y está la tercera, que es la paternidad espiritual, que viene de Dios. Cuando Dios nos crea, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese es el diseño original de Dios en el hombre. Y luego Dios dice, varón, en el versículo 27 dice, varón y hembra los creó. Diga conmigo, varón y hembra. Pero los había creado conforme a su imagen y a su semejanza. Diga conmigo, imagen y semejanza. Y en el versículo 27 Dios les dice, varón y hembra los creó. Así es que tener niños no es pecado. Los que se acaban de casar, estamos orando que tengan muchos bebés. Estamos orando y creyéndole al Señor y pidiendo esos bebés, que los queremos ver jugando, queremos abrazarlos y darles besitos. Entonces, en el versículo 28 dice la Biblia
que Dios los bendijo. Primero Dios les dio su imagen, su semejanza. Después varón y hembra los creó. Y en el versículo 28 dice la palabra del Señor que diga conmigo, Dios nos bendijo. Y Dios les dio una orden y un mandamiento. Dios les dijo, multiplíquense. Diga conmigo, multiplíquense. Sean fructíferos y llenen la tierra. Entonces usted tiene que comenzar por su casa, pues llenar su casa de muchos niños. ¿Cuántos tienen un niño? Un bebé. Faltan unos 2, 3 ahí. Y los que tienen 2, 5, ¿sí o no? Porque es natural, Entonces, usted sabe por qué razón Caín mató a Abel. Caín mata a Abel porque Adán pierde la paternidad de Dios. Adán tenía la paternidad de Dios, pero por el pecado y por la desobediencia, Adán pierde la paternidad que Dios le había dado. Y cuando Adán pierde paternidad, no le queda más que darle una paternidad carnal y humana. Diga conmigo, paternidad biológica. Oiga bien, ¿cuántos son padres biológicos? Y dice el dicho que no es padre el que engendra, sino el que. Entonces, ¿por qué hay muchos que engendran, pero no forman? Entonces, diga conmigo, paternidad biológica. La paternidad biológica es idéntica a la paternidad espiritual. Tienen cosas en común. Y una de las cosas que me impacta mucho de la paternidad biológica es que cuando un hombre va a fecundar a su niño, a su bebé, es a través del esperma. Diga conmigo, esperma. El esperma en sí, el esperma lleva una carga genética. Es un medio de transporte. Diga conmigo, transporte. En ese esperma va la carga genética del padre que va a fecundar al embrión de la mamá. Entonces, ese esperma va cargado de tu ADN, va cargado de tus códigos genéticos, de la información. Lo que el padre es, el hijo es. Si el padre tiene problemas con alcoholismo, con prostitución, con pornografía, esa carga genética se la va a transmitir y después cuando ese hijo nace con una sangre contaminada, con pecado que fue transmitido hasta a través de su padre. Por eso, princesas, mujeres de Dios, cuando usted se vaya a casar con un muchacho, asegúrese que ese muchacho le haya entregado su vida a Cristo. Porque cuando vos le entregas tu vida a Cristo, el Señor descontamina su sangre. ¿Cuántos saben que la sangre de Jesús es sin contaminación y sin pecado? Y cuando tú recibes a Cristo Jesús, Él te limpia, Él te purifica, Él te descontamina. Eso es mi Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 12, lo dice la palabra del Señor. Entonces, hoy en día tenemos una orfandad total, aunque hayan padres físicamente presentes, porque estamos siendo padres biológicos. De la paternidad biológica nace algo que yo le llamé paternidad carnal y almática. Diga conmigo, carnal y almática. Entonces, un padre carnal y almático un padre, diga conmigo, un papá carnal y almático no forma a sus hijos, no los forma. Ama a su hijo condicionalmente. ¿Cuántos padres se alegran cuando su hijo se porta bien? Dicen, qué lindo es mi hijo. Y cuando se portan mal. Entonces, cuando tú te portabas mal, tu papá te agarraba a palo, ¿sí o no? Te maltrataba, te abusaba, te hacía daño, te gritaba. Pero no, ese tipo de formación, ese tipo de corrección no es formación. Porque nuestros padres no aprendieron a tomar paternidad espiritual divina de Dios. Entonces, oiga bien lo que pasa cuando usted y yo corregimos a un hijo almáticamente, lo destruimos y lo deformamos.
¿Qué es lo que pasa en nuestro entorno cultural? Se acostumbra que cuando un hijo se porta mal, se le castiga, se le golpea, se le maltrata verbalmente, se le maltrata físicamente, tú lo estás matando a él, pero te estás sintiendo bien tú. Porque cuando un padre maltrata a su hijo es porque se sintió avergonzado de su hijo. Se sintió desobedecido. ¿Está conmigo? Se sintió desobedecido. Entonces él está viendo por su propio ser. Me desobedeció, me avergonzó, vení para acá, papá, y lo maltrata. Le pega, lo corrige de la manera incorrecta. Entonces después de que lo golpea, de que lo lastima, él se siente bien. Descargó su ira, descargó su furia. Ahora él está bien, pero dejó a un hijo maltratado. Eso es paternidad carnal y almática. Y esa no opera en el reino, en la vida de Dios. Entonces, una paternidad carnal y diga conmigo, paternidad carnal y almática. Es moralista, diga conmigo, moralista. Impone principios morales. Le dice a su hijo, no mientas. Pero él le hablan por teléfono, su hijo va ahí y él va mintiendo. O ella va mintiendo y su hijo sabe que está mintiendo y le dice, no hagas lo que yo estoy haciendo. Entonces, no es lo que tú le dices a tu hijo, es lo que tú haces. Tal vez hoy corregimos lo que vemos a nuestros ojos, pero no corregimos lo que está dentro en el corazón de nuestros hijos, que es algo que se llama pecado. ¿Quiénes pueden ver el pecado en el corazón? No lo puedes ver y tampoco lo puedes corregir tú, humanamente hablando. Pero cuando tu hijo comete un acto inmoral, miente, miró algo que no tenía que ver, dijo algo que no tenía que decir, le escuchaste la mala palabra, le diste el golpe en la boca, pero no estás malformando, estás destruyendo. Pero cuando tú entiendes principios divinos de Dios, tú sabes que esa no es la solución. Estás maldiciendo, estás torturando. La solución es darle amor, es abrirle el corazón y orar por ellos. Nadie dijo amén acá. Entonces, una violación moral, diga conmigo, una violación moral no es la raíz del problema. La raíz del problema se llama pecado. Y por eso nosotros debemos ser padres espirituales. Diga conmigo, paternidad espiritual. La paternidad carnal es totalmente almática. Diga conmigo, almatismo. Yo no quiero ver a un padre que su hijo esté así de grande y balbuceándole todavía. ¿Cuántos papás usted ha visto que su hijo está aquí de grande? Ay, mi chiquito, le dice. Ay, mi chiquito. Y ya el chiquito está bien rayado. Está bien grande, está crecido. ¿Sí o no? Ya habla. Entonces tu paternidad no puede ser almática. Habla con tu hijo como que fuera una persona adulta. Ven, hijo, para acá, quiero hablar contigo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué cometiste ese error? ¿Por qué hablaste así? ¿Por qué dijiste esta palabra? No balbucees cuando ya no es tiempo de balbucear con tu hijo. Diga conmigo, hay que conversar y hay que abrirles nuestro corazón. Si usted ve. Entonces, así como el hombre cuando engendra a través del esperma y ese esperma lleva una carga genética, así cuando instruyes a tu hijo, tú le impregnas de lo que está en ti. Por eso tus hijos se vuelven como tú eres. Esa es paternidad biológica. Y para introducir al tema, compartirles un poquito de lo que en eso es lo que opera el día de hoy. Una paternidad carnal, completamente humana, fuera de todos los principios de Dios. Nuestra paternidad en nuestro hogar debe derivarse, debe de venir de los principios divinos de la palabra. De ahí nosotros necesitamos aprender a ser padres. Diga conmigo, hoy voy a aprender a ser padre. Y la pareja, los dos. Como padres no podemos delegar nuestras responsabilidades completamente y totalmente a nuestra esposa. Somos un equipo. Diga conmigo, somos un equipo.
La paternidad celestial. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Tú necesitas querer ser hijo de Dios. Mientras no quieras ser hijo de Dios, mientras no recibas a Jesús en tu corazón, no entras en bajo paternidad celestial. La Biblia dice que cuando estamos en Cristo somos criaturas, fuimos creados. Pero cuando venimos a Cristo, Juan capítulo 1, versículo 12, diga conmigo, fuimos hechos hijos de... Qué lindo es ser hijo de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios y hacer a Dios su Padre? En el tiempo de Jesús y en el Antiguo Testamento era totalmente prohibido dirigirse a Dios como Padre. No se le podía decir a Dios Abba. Diga conmigo, Padre. En el original de la palabra Padre, el original de la palabra Padre es Abba. Diga conmigo, Abba, que significa Padre Celestial. Y esa es la primera. Jesucristo fue la primera persona que violentó los mandamientos religiosos, llamándole a Dios Padre. Por eso lo odiaban y lo querían matar. Diga conmigo, Dios es mi Padre. Nuestro Dios es un Padre responsable. Hoy lo que tenemos es una falta de responsabilidad total en nuestros roles paternales. Necesitamos aprender a ser padres. ¿Cuántos muchachos están aquí y no crecieron en el seno de su hogar con mamá y papá? ¿Cuántos muchachos que están aquí tal vez tuvieron su mamá y su papá pero fueron maltratados? ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez no estuvo mamá y solo papá, pero su papá lo creció incorrectamente? Entonces, diga el que está a su lado, aunque tu padre y tu madre te dejaren, nuestro Dios te recogerá y estará contigo. Nuestro Dios es un papá responsable. Él es un padre responsable, que lo que Él quiere de ti es transformar tu vida. Y eso es lo que a mí me encanta. Eso es lo que a mí me encanta y lo que amo de nuestro Dios. Que nuestro Dios es un Padre responsable. Diga conmigo, mi Dios es un Padre responsable. Aleluya. Aleluya. Mira, que un padre falle, que un padre le falle a un hijo, que un padre falle en la relación hijo-padre es terrible, no hay solución. Tú como padre no le puedes fallar a tus hijos. Que un padre, diga conmigo, que un padre falle es terrible, es destrucción total. Que un hijo, diga conmigo, que un hijo le falle a su padre no es problema, hay solución. ¿Sí o no? Pero que un padre le falle a su hijo, hello, que tú le estés fallando a tus hijos en tu casa, que los estés maltratando, ¿para qué enemigo si estás adentro? Tú no le puedes fallar a tus hijos. No puedes cometer errores con ellos, no más. Tienes que educarlos y crecerlos y tratarlos de acuerdo a los conceptos de la palabra de Dios. Darles una paternidad espiritual completamente. Qué lindo es cuando un padre espiritual no te falla. Está bien que nosotros como hijos espirituales cometamos errores, pero no que un padre te falle. Diga conmigo, Dios es mi Padre y Él no falla. Aunque yo me porte mal, diga, Él no me va a fallar. Aunque yo cometa errores, Él no me va a fallar, porque Él es un Padre responsable, un Padre todopoderoso. Aleluya. Diga conmigo, responsabilidad paternal es la fase fundamental del crecimiento de los hijos, para desarrollar los hijos correctamente. Si tú estás fallando en tu relación padre-hijo, tus hijos no necesitan a alguien que les ofrezca marihuana. Tus hijos no necesitan a alguien que les ofrezca alcohol, porque ya tú los estás destruyendo. ¿Estás conmigo? Diga conmigo, hoy voy a aprender a ser papá, diga. Y mamá también. Porque paternidad es el conjunto.
La mamá nutre, decía el bishop Eugene, la mamá nutre, pero el papá corrige. La mamá acaricia y el papá da rigor. No se vaya a ir usted al extremo y vaya a agarrar un palo. No, seriedad. Amén. Entonces, que tú le falles a Dios, tú no te preocupes. Dios te va a transformar y Dios te va a ayudar. Un padre nunca se puede cerrar a darle amor a sus hijos. Una familia paternal, papá y mamá, para la mejor manera y el mejor instrumento de corrección es el amor. Diga conmigo, mi mejor instrumento de corrección es amor, es abrazar, es conversar, es entender por qué se está dando lo que está pasando. Es decirle, mira hijo, no me gusta esto de ti que está pasando contigo, ayúdame. Eso es amor. ¿Cuánto vamos a hacer eso de hoy en adelante? Dele un aplauso fuerte al Señor. Entonces, diga conmigo, paternidad celestial. Cuando tú vienes a Cristo, tú entras bajo la paternidad de Dios. Dios toma su lugar como tu Padre. Y cuando Dios toma su lugar como tu Padre, Él va a caminar contigo. Por eso Salmos dice, aunque tu papá y tu mamá te dejen, yo estaré contigo, yo te recogeré, no te voy a abandonar. Porque Él es un Padre responsable. Entonces diga conmigo, responsabilidad. La paternidad de Dios te da identidad. Sabes que tú eres hijo y hija de Dios. ¿Cuántos saben que son hijos e hijas de Dios? El privilegio más grande el cual tú puedes tener es ser, diga conmigo, un hijo. La paternidad espiritual, la paternidad de Dios te da identidad. Sabes quién tú eres, sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas. Sabes para qué tú viniste al mundo. Jesucristo dijo, yo sé de dónde vengo, yo sé a dónde voy. Las cosas que mi Padre hace, yo las hago también. Un hijo de Dios tiene identidad. Cuando usted mira a un hijo de Dios, no a un religioso, porque el religioso habla pero no hace. Pero cuando alguien tiene paternidad, habla de Dios, pero también hace lo que habla de Dios. No se emociona usted hoy. Diga conmigo identidad. Dios te da identidad, sentido de pertenencia. Tú sabes que le perteneces a Dios. Tú sabes que no viniste al mundo, te vas a morir y te van a enterrar. Tú sabes que viniste al mundo y un día vas a morir y vas a resucitar y vas a gobernar juntamente con Cristo. Tú sabes que perteneces a una familia de fe. Su iglesia, el cuerpo de Jesús. ¿Cuántos somos parte del cuerpo de Cristo? Tú como familia, nosotros como padres estamos llamados a darle identidad a nuestros hijos. Nosotros formamos la identidad y quiénes nuestros hijos van a ser. La escuela no está para educar, diga conmigo, educación. No está para educar a tus hijos. La escuela les enseña historia y los que les tiene que enseñar les da información, les suple de información. Pero tú como papá y mamá estás llamado a educar a tus hijos en el seno de tu hogar. ¿Cómo se educa a los hijos? Diga conmigo, haciendo y no hablando. Que en tu casa no se escuchen gritos, que en tus casas se vean acciones de amor, que en tus casas no se escuchen maltratos, que en tus casas se escuchen palabras de afirmación y de motivación para con tu hijo. Ese amén como que déselo fuerte. Diga conmigo, paternidad celestial de Dios. Entonces, como padre, tú tienes que involucrarte, diga conmigo, involucrarme totalmente y activamente
en la vida de mis hijos. Paternidad es involucramiento total y activo en la vida de tus niños. Tú no puedes delegarle toda la responsabilidad a tu mujer, ni tu mujer a ti. Ambos tienen que involucrarse totalmente en el crecimiento y en la formación de ese bebé. Amén, eso es paternidad, los dos. Volverse amigos en el seno de la intimidad del hogar. Un compañerismo total en la vida de un hijo. El mejor amigo que tu hijo tiene que tener no es el de la escuela, es el de la casa, tú. A veces dicen los niños, mi amigo, mi favorite friend. Y el favorite friend resulta que fuma droga, ve pornografía y hace infinidad de cosas. Y sus padres no conocen de Dios. Y toman de alguien que no tiene nada que ofrecerles. Diga conmigo, identidad. ¿Qué tú recibes de Dios a través de su paternidad celestial? Diga conmigo, el amor de Dios. Por eso es que tú no puedes mendigar amor humano. Tú necesitas recibir amor de Dios. El amor de Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú recibes a Cristo, el Señor te bendice con su amor y con su bendición. Nosotros somos seres afectivos que necesitamos ser amados. Necesitamos escuchar palabras de afirmación. Tú tienes que decirle a tu esposa, te amo. Pero no solo en palabras, en hechos también. Llevarla a comer a un buen restaurante, comprarle un buen vestido, una buena bolsa, una Gucci, una Louis Vuitton. ¿Sí o no? Una Ferragamo, etcétera, etcétera. Dale amor. Dale buen trato verbal. Dale caricias. Dale amor. Bendiga a su esposa. Así es Dios contigo. Dios, diga conmigo, mi Dios me va a dar de su amor. El amor echa fuera el temor, dice la Biblia. Y juntamente con el temor se va fuera el miedo. Diga conmigo, miedo. Muchos tienen miedo del futuro. Muchos no saben cómo les va a ir mañana. Yo te quiero decir que te va a ir bien, que Dios va a estar contigo, que Dios te va a prosperar y que Dios te va a ayudar. Diga conmigo, amén. Hay muchos beneficios en el Señor. Diga conmigo, mi Dios es mi Padre. La tercera se llama paternidad espiritual. Diga conmigo, paternidad espiritual. Todos nosotros como padres fuimos llamados a ministrar el corazón de nuestros hijos a través de una paternidad espiritual. Pero para ministrar y darle a nuestros hijos paternidad espiritual, necesitamos tomarla de Dios. Del único lugar que usted puede tomar esa paternidad divina, espiritual, es de Dios. No viene del alma, no viene de la carne, no viene de la universidad. Solo Dios, y a través de su palabra tú puedes recibir esa paternidad que tus hijos necesitan. Por eso la Biblia dice, Génesis 1:27, que cuando Dios te creó, diga conmigo, Dios me creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces hay esencia de Dios en tu vida. Y esa esencia hay que reflejarla en la vida de nuestros hijos. Oiga bien lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, lo vamos a leer juntos. Y Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. La paternidad espiritual dentro del cuerpo de la iglesia es atacado externamente. Muchos religiosos atacan lo que es paternidad espiritual cuando oyen a alguien que le dice a un pastor padre, o cuando oyen a un hijo, a un discípulo o a un miembro de la iglesia que le dice al pastor padre, y entonces dicen eso es herejía, eso no es bíblico. Pero a través de la palabra, en toda la palabra nosotros vemos enmarcada la paternidad espiritual. Diga conmigo, paternidad espiritual. Hoy en estos tiempos, esto es necesario y es emergente. Todos aquellos que somos padres necesitamos tomar de Dios
para darle a nuestros hijos la paternidad que necesitan. Y nosotros como miembros de la iglesia, como personas que amamos a Dios, necesitamos volvernos hijos y tomar paternidad espiritual. Decía el apóstol, el pastor Eugene Reeves, entre más viejo, más necesitas un padre. Entre más viejo, más necesitas un consejo, porque menos tiempo tenés. Tenés 50, te quedan unos 20 ahí, si Dios quiere, ¿va? Entonces, en una ocasión está Jesucristo, Mateo capítulo 13, hablando con los fariseos. Y Jesucristo les dice a los fariseos y a los que estaban escuchando: no le digan a nadie padre en esta tierra. Pero el Señor se los dice en el marco y en el contexto de que el fariseo quería título, quería tomar un título de maestro. Y el Señor dice: no le digan a nadie aquí en la tierra padre ni maestro. Pero en el contexto de que los fariseos querían un título que no se merecían. En ese contexto el Señor lo dice, pero no lo dice cancelando la paternidad espiritual que toda la palabra habla. Oiga bien lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 al 2. A Pablo hablando acerca de Timoteo, Pablo dice: Timoteo, verdadero hijo ¿está leyendo la Biblia? Diga conmigo, a Timoteo. Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14. ¿Quiénes lo tienen? Levante la mano. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14. El apóstol Pablo de nuevo dice: no escribo esto para avergonzaros. Diga conmigo, no les escribo para avergonzarlos a ustedes, sino para amonestarlos como a hijos amados. Diga conmigo, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Diga conmigo, 10,000 años. No tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo, dice Pablo, os engendré. Diga conmigo, yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. ¿Sí está conmigo? Diga conmigo, 10,000 años. Diga conmigo, un padre. Cuando Pablo dice: ustedes pueden tener 10,000 maestros, pero solo pueden tener un solo padre. Yo los engendré a ustedes. Diga conmigo, ayo. Ayo es aquel que te aconseja. Pero un padre espiritual es aquel que profetiza sobre tu vida, por ti, por tus hijos y por los hijos de tus hijos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Ayo es alguien que crea un lazo almático contigo, pero un padre espiritual es aquel que genera un lazo espiritual para formarte, para que tú puedas trascender en la vida. Usted no está aquí. El ayo es como ese amigo tuyo que te anima: vamos a la iglesia. Pero el padre espiritual, cuando vienes a la iglesia, te forma, te corrige, te dice, te enseña: está bien, no está bien, toma esta decisión, ve por este camino. Ese es un padre espiritual. Pero un ayo es aquel que te anima nada más. Un padre espiritual ve lo que Dios ha puesto en tu vida. Un ayo nada más te enseña. Diga conmigo, ayo. Muchos han hecho de la iglesia ayos. Hacen colonias familiares, grupitos familiares. Se quedaron en el nivel de oveja y no tomaron paternidad espiritual. Ven a su pastor nada más como pastor. No, yo no lo voy a pastorear a usted toda su vida, porque pastorear la oveja es torpe. ¿Sí o no? Y el pastor, para pastorear la oveja, toma el báculo y arrea la oveja, y cuando la oveja se sale del camino le da con el báculo. Yo no quiero vivir toda la vida dándole. Diga conmigo, yo os engendré. Entonces Pablo dice, yo os engendré. Diga conmigo, engendrar. Diga conmigo, engendrar hijos.
Así como el padre biológico engendra a un hijo biológico, pone su carga genética en el esperma, impacta el embrión de la madre, se forma el niño. Así un padre espiritual tiene la capacidad de engendrar hijos espirituales. Como un padre espiritual engendra hijos espirituales. Los pares, diga conmigo, engendrar es parir. Es cierto que la panza la tengo grande, va, pero no es que estoy embarazado. Estoy haciendo ejercicio para bajar un poco las libras. Y más este fin de semana que viene el legendario, voy a venir skinny. Me va a quedar bien la faja usted. Entonces diga conmigo, ayo. Diga conmigo, ayo. Un ayo se enlaza contigo almáticamente, pero el padre espiritual, espiritualmente. Diga conmigo, engendrar. Engendrar en gesto. Es que el hombre de Dios, tu pastor, ve algo de Dios que tú no estás viendo en ti. Esa es paternidad espiritual. Yo puedo ver algo de Dios que tú no ves. Como cuando mi padre espiritual miró eso de Dios en mí y yo no lo miraba, no me daba cuenta. Y él empezó y me dijo, hijo, ¿querés hacer esto? Me estaba engendrando, me estaba pariendo. Cuando yo le di problemas, él sufrió porque es parte del parto. ¿Sí o no? Un nacimiento espiritual de un hijo espiritual no es placentero, es doloroso. Duele. Porque vos le decís a alguien, mira, tenés un llamado de Dios porque lo querés hacer que nazca, que salga la vida, que salga de ese cuarto, de esas cuatro paredes, que salga de esa vida monótona, que salga de esa vida de aislamiento y lo querés catapultar a las cosas espirituales del reino. Entonces un padre espiritual ve algo de Dios en ti y te dice, tienes un llamado de Dios. Y yo he visto a discípulos que dicen, no le creo a mi pastor, es mentira. Y no se la creen. Pero si te dicen algo malo, lo crees. O se hacen el manso o el menso. Diga conmigo, un padre espiritual pare hijos espirituales. Saca a alguien de lo más profundo de su ser. Un padre espiritual ora por ti. Ora por ti, te dice, mira, enfócate en Dios. Enfócate, te da consejos que no querés oír. Te dice, cambia, no podés seguir viviendo de la manera que vas viviendo. Te empieza a formar, te empieza a incomodar, te empieza a presionar, inicia. Entonces Pablo le dice a la iglesia en Corinto, iglesia, yo los engendré a ustedes. No solo los traje a los pies de Cristo, sino que los formé, los crié, tuve dolores de parto con ustedes, los eduqué, los formé, han madurado, los he discipulado, los he entrenado, los he equipado, ya no den más problemas. Y por eso les dice, yo no les escribo esta carta para amonestarlos, sino que como a hijos espirituales, porque vos a un hijo espiritual lo podés corregir, pero un bastardo no se enoja contigo. Diga conmigo bastardo. Y diga conmigo hijo espiritual. En el inglés, el inglés es más claro. Bastardo, la traducción en inglés se dice misbegotten. Misbegotten. Que es que el niño está pero se pierde, abortivo, se aborta, se deforma, es ilegítimo. Y hijo espiritual es begotten, que nace legítimamente. ¿Está conmigo? Que dice, sí, yo tomo la paternidad. Que dice, sí, me dejo corregir. Que dice, sí, me dejo presionar. Que dice, sí, me dejo bendecir. Diga conmigo, paternidad espiritual. El reino de Dios no fluye. El reino de Dios no opera sin paternidad. No opera sin paternidad espiritual. No, usted no fue llamado todo el tiempo para ser oveja. Usted fue llamado para ser hijo.
Diga conmigo, yo voy a volverme un hijo espiritual. Usted decide volverse hijo y honrar al Padre. Entonces, un hijo honra a su padre espiritual. Jesucristo, el profeta Malaquías, dice en Malaquías capítulo 3, dice: si yo soy su padre, ¿a dónde está mi honra? ¿Está conmigo? Qué serio se pusieron. Diga conmigo, paternidad. La paternidad forma, no deforma. La paternidad carnal y almática deforma, opera en lástima. La paternidad espiritual opera en revelación de Dios. Tú sabes que tú estás formando a tu hijo para grandes cosas, pero cuando vos sos almático, tu hijo llora, no lo corregís, le das la tabla para que juegue, y sabes que es necedad. Estás premiando la necedad de un hijo. Pero cuando tú sabes que estás formando a un hijo, tú lo llamas: papá, ¿por qué lloras? Buscas la raíz del asunto, lo corriges, oras y lo bendices, y el niño queda sonriendo. Y si es posible, dale una nalgadita. Eso es paternidad espiritual, porque estás formando a tus hijos para grandes. Pero si tú quieres perder a tus hijos de una vez, déjalos que hagan lo que quieran. Déjalos encerrados en el cuarto, déjalos solos, abandónalos, desconéctate de ellos, déjalos que hagan lo que quieran, y mañana tendrás lo que tú hiciste, y después no les eches la culpa a ellos. Diga conmigo, paternidad espiritual acompaña y forma. Eso es paternidad espiritual. Señales que están enmarcadas en un padre espiritual. Usted que no ha tenido un padre biológico, y tal vez tuviste un padre biológico, pero tu padre te maltrató, te abusó, tú necesitas paternidad espiritual de Dios primero, y después paternidad del hombre de Dios, así como Elías y Eliseo. Dios se manifestó a través de Elías para la vida con Eliseo. Hebreos capítulo 5, versículo 2. Un padre espiritual es paciente. Diga conmigo, voy a ser paciente con mis hijos. Un padre almático y carnal es impaciente totalmente. No espera los momentos correctos. Irrumpe, viola, quiebra los momentos de paz o los momentos en los cuales puede corregir. Yo he visto niños que se revuelcan en un centro comercial. He visto niños que le pegan a la mamá, tiran las cosas, hacen de todo y no viene corrección. Eso es almatismo, porque te da pena, te da vergüenza. Pero cuando vos sos padre espiritual, no dejás pasar esa necedad, la corregís. Diga conmigo, paciencia. Un padre espiritual está llamado a aguantar fallas e inmadureces de sus hijos. Y como les decía al inicio, está bien que tus hijos se equivoquen, no pongas el grito en el cielo, no seas moralista. Diga conmigo, moralismo. Mirás la falla moral, pero no el pecado que está en el corazón, y no orás por tu hijo para que Dios corrija lo que está en el corazón. Castigás la falla moral nada más que ves. Entonces diga conmigo, paciencia. Dígale a su esposo, dígale, sé paciente con mis hijos. Amén. Dígale, téngales paciencia, por favor. Que tus hijos no conozcan al ogro, sino que conozcan al hombre de Dios que está en casa. ¡Ah! Ya me convertí. Y el niño corre, huye y se esconde en su cuarto. Te quiere pegar. Le quieres pegar y él luego ya cuando crezca te va a sonar de verdad. Porque vos lo generaste, no fue él. Porque no has aprendido a ser padre. Diga conmigo, a ser padre se aprende. Diga conmigo, a ser padre se aprende. Y la mejor fuente viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 2.
¿Qué usted necesita para ser un padre espiritual? Tener una vida espiritual. Diga conmigo, vida espiritual. Usted solo puede tomar paternidad de Dios. Y para tomar esa paternidad de Dios necesitas conocer esa naturaleza de Dios a través de la intimidad con Dios. La única manera que tú puedes conocer a Dios es a través de su palabra. Pero si tú conoces la palabra y no tienes intimidad, relación, una experiencia con Dios, la palabra no se vuelve un rema en tu corazón, no se vuelve vida en ti, y por lo tanto no vas a poder aplicarla. Usted necesita tener intimidad con su Padre Celestial. Vida espiritual es muy importante en la vida de una familia. Cuando tú tienes vida espiritual en tu hogar, en tu casa, lo tienes todo. Cuando hay oración en tu casa, cuando hay transparencia, cuando hay vida espiritual en tu hogar. Mire, en la Biblia hay muchos tipos de paternidad. Número 1 estuvo la paternidad del sumo sacerdote Elí. Que Elí era permisivo con sus hijos en el templo, en la casa de Dios. Los hijos de Elí hacían todo lo que les daba la gana. Y Dios no responsabilizó a los hijos, Dios responsabilizó al padre. Lo mismo pasó con Job. Aunque la Biblia habla de que Job era un hombre recto delante de Dios, pero no era responsable con sus hijos, porque dice la Biblia que los hijos de Job hacían lo que le daba la gana. Bebían, comían, invitaban mujeres, hacían esto y el otro. Y Job sabía del pecado que ellos cometían. Por eso Job hacía sacrificios para el perdón de los pecados de sus hijos. Si usted ve, usted como padre espiritual, usted debe, si usted tiene relación con Dios, sus hijos también. No solo se trata de usted, se trata de sus hijos. Usted ora, que sus hijos oren con usted. Usted ayuna, que sus hijos ayunen con usted. Usted busca de Dios, que sus hijos vayan. Usted viene a la iglesia, sus hijos vienen. Nunca deje sus hijos en su casa. Vida espiritual. A veces hay padres que se vienen ellos solos para la iglesia y los hijos por allá. Entonces, Satanás se presentó con derecho legal delante de Dios para atacar a Job y a su familia. Y tú no le puedes dar derecho legal al diablo. Tus hijos tienen que estar bajo la lupa de tus ojos todo el tiempo. Nunca descuidarlo. Job sabía que había pecado en sus hijos y hacía sacrificios en vez de venir a agarrar a los bandidos que están haciendo. Dejen de hacer, vamos a buscar de Dios. Vengan, oren conmigo, vengan aquí. Este es el altar de Dios. Por eso el diablo tuvo derecho legal y destruir todo lo que él tenía. Aunque era un hombre bueno, usted puede ser un adorador y un superpastor y todo, pero si usted descuida a sus hijos los va a perder. Porque Dios no te los va a cuidar. Tú tienes que cuidarlos y tú tienes que formarlos. ¿Qué sentido tendría de que yo estuviera pastoreando y solo yo tuviera vida íntima con Dios y usted no? Que yo no lo empujara, que yo no lo llamara a usted para que usted desarrolle una vida espiritual. Estamos haciendo 52 madrugadas de oración a las 4 de la mañana. Uno va al trabajo desvelado a trabajar. Allá en la hora del lonche, compro el lonche, lo pongo ahí para comer, pero lo dejo botado porque me duermo. Luego me duermo, los muchachos me toman fotos con la lengua de afuera. Pero es que hemos entendido algo, que hay que enseñarle a la iglesia, a los hijos espirituales, vida espiritual. Tú tienes que enseñarle a tus hijos vida espiritual desde que son unos bebés. Me recuerdo en una ocasión que yo miré a un niño que vino a la iglesia y todos estábamos orando y el niño asustado no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Estábamos orando en lenguas, ministrando y todos encendidos y el niño con miedo y con temor. ¿Qué te dice eso? Pero yo he visto niños acá en la iglesia imponiendo manos y orando por un adulto. ¡Qué poderoso, aleluya! Que tú les puedas enseñar a tus hijos principios divinos, espirituales, que desde pequeños puedan orar y bendecir la vida de los demás. Pero si estás dormido vos, en completa dormilona, imagínate tus hijos. No querés orar,
no querés dejarte enseñar, no querés dejarte presionar, no querés honrar, no querés someterte, no querés obedecer. Diga conmigo, hay que tener vida espiritual. Número 3, ¿qué yo necesito para tener paternidad espiritual? Amar la palabra de Dios. Diga conmigo, amar la palabra de Dios. Nosotros tenemos unos regalitos ahí. Tráeme uno de esos, Scott, para los padres, los papás y los mamás. Y los papás, para que ellos dos, junto con su hijo, antes de dormir, se acuesten con ellos y le lean la palabra del Señor. Les enseñen los principios divinos. ¿Sí o no? Mira, este regalito son 365 historias de la Biblia y oraciones. Para que usted tome su bebé, así como está la bebé de Naroli, que hoy está con nosotros. Un aplauso para Naroli. Para que ese bebé desde corta edad y desde temprana edad conozca la palabra de Dios. No crezca ignorante de ella. Y no solo la palabra, que tú le puedas hablar de revelación y tú se la puedas narrar. Mira, hijo, Sansón mató a Goliat porque David no se portó bien. Mira, hijos, a Sansón lo mataron por andar de pícaro, enamorado de mujeres que no tenían que enamorarse. O David derrotó a Sansón porque él venció los temores en su corazón. Y tú le puedes revelar la palabra de Dios a tus hijos. Amén. Número 4, y para ir terminando, tener base moral sólida. Diga conmigo, base moral sólida. Como padre espiritual, yo debo de tener una base moral sólida. Segunda de Timoteo, capítulo 2:24, dice la palabra del Señor: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar, sufridos. Y habla de un montón de características que cada uno de nosotros como padres necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Marido de una sola mujer. Diga conmigo, marido de una sola mujer. Usted no puede andar con una y otra. O esposo de una sola mujer. Esposa de un solo hombre. Que tenga en orden su casa, porque si no tiene en orden su casa, ¿cómo va a enseñar a los de afuera? Tiene que haber orden en el hogar, señores. Número 5, paternidad espiritual. Es humano y tiene errores. No vive en pecado, pero es transparente en su forma de vida. Aunque a veces se enoje, un padre espiritual, tú te puedes enojar por momentos, como yo. ¿Cuántos saben que me enojo de vez en cuando? Es normal. Usted no vaya a decir, el pastor no se puede enojar porque él es el pastor. Lo que la Biblia me manda es que no se ponga el sol sobre mi cabeza. ¿Sí o no? Pero debo tener una base moral sólida. Diga conmigo, base moral sólida. Y entender que soy humano y voy a cometer errores. Pero para eso está el Señor conmigo. Para ayudarme, para levantarme y para formar mi hogar y mi casa. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y quiero terminar con esto. Número 6. Un padre espiritual trabaja y se invierte para desarrollar a sus hijos. Invierte tiempo en ellos. Así como un hijo espiritual debe de invertir tiempo en su padre espiritual. Un hijo quiere ser como su padre es. ¿Cuántos tienen hijos y tu hijo quiere ser como tú eres? Si eres malo, va a querer ser malo como tú eres. Pero si eres bueno y de buen ejemplo, va a querer ser como tú eres. Te va a imitar en todo lo que hagas. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Corintio: imítenme a mí, hijos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. No hagan las cosas que están haciendo, hagan las cosas correctamente, háganlas como están en la palabra. Somos siervos de Jesucristo porque se querían lucir, querían mostrarse como personas diferentes. Y Él les dice: sean como yo soy, imítenme a mí.
Y la única manera de que tus hijos puedan imitarte a ti es cuando tú tienes una base moral sólida. Cuando antes de hablar tú haces. Antes de decir tú haces, tú accionas, tú modelas. Amén. Póngase de pie para que oremos en esta tarde. Diga conmigo paternidad espiritual. Diga conmigo paternidad espiritual. Pablo dice, aunque ustedes tengan 10,000 ayos, 10,000 maestros, otra traducción dice guardianes, consejeros, dice otra traducción, solo hay un solo Padre. Yo os engendré a ustedes, imítenme a mí. Un padre espiritual es aquel que va delante de ti y te dice, sígueme. Es difícil el camino, pero te invito a que me sigas, porque hay algo para ti en este lugar. Un padre espiritual da herencia y legado a sus hijos, legado espiritual. Eliseo tomó de lo que Dios había puesto en Elías. Eliseo le dijo, Padre mío, dame una doble porción de tu espíritu. Un hijo espiritual tiene que querer tener lo que su padre tiene. Tiene que desear ese manto de Dios, esa bendición de Dios que está sobre ese lugar, sobre esa iglesia, sobre ese hombre de Dios. Y desde el momento que Eliseo le dijo, quiero lo que tú tienes, lo siguió. Se sometió, estuvo con él, no se apartaba de él. Donde él iba, aunque Elías lo probaba, pero donde Elías iba, Eliseo iba con él y nunca lo dejaba, hasta el día que recibió lo que estaba en la cabeza, lo que estaba sobre Elías. Un padre espiritual que está engendrando se enfoca en sus hijos, pone sus ojos en sus hijos, los entrena, los equipa, los prepara para la vida, los presiona, les da responsabilidades, les dice la verdad, aunque muchas veces la verdad lastime y duela. Ahí donde está, dígale, Señor, yo quiero de esa paternidad espiritual que usted da. Dígale, Señor, hoy yo quiero recibir esa paternidad celestial del cielo sobre mi vida. Dígale, Padre, que en mi hogar, que en mi casa, juntamente con mi esposo, podamos ministrar a nuestros hijos tu paternidad. Señor, que podamos darle a nuestros hijos ese amor, esa ternura, pero también la corrección, también la educación, también la vara, el castigo, pero también el amor, también la motivación, también las caricias. Señor, que podamos darles lo que ellos necesitan, lo esencial para su crecimiento integral, que ellos puedan recibir de nosotros, Padre, lo necesario, que podamos ser sabios de hoy en adelante y podamos quitar de la vida de nuestros hijos todo aquello que ellos no necesitan, todo aquello que ellos no merecen o que no necesitan tener. Dígale, Padre, ayúdame a formar a mis hijos. Aleluya. Adora al Señor ahí donde estás. Aleluya. Tú puedes ser un padre espiritual para tus hijos. Tú lo puedes ser. Tú puedes aplicar principios divinos de Dios sobre la vida de tu hogar, sobre tus hijos. Pero para eso hay que decirle, sí, Señor, yo quiero tomar paternidad celestial en este día. Yo quiero ser un padre, yo quiero ser un hijo tuyo en este día, Señor. Juan capítulo 1 versículo 12 dice su palabra, que aquellos que lo recibieron les dio potestad, derecho legal de ser hijos de Dios. Ahí donde está, levanta tus manos al cielo y dígale, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Dile, Señor, yo quiero ser tu hijo. Señor, yo quiero recibirte
en mi corazón como mi Señor.